Muy buenos días a todos con la bendición de nuestro Padre Todopoderoso a través de Jesucristo, su Hijo. Y seguimos avanzando con el tema que hemos iniciado, ¿qué significa la Navidad? Espero que sigas con el mismo entusiasmo y las mismas ganas de entender las cosas que Dios tiene preparada cada mañana. Y hablábamos que hay dos palabras importantes, dos condiciones para entender qué es la Navidad. Y era lo que hablábamos ayer, reencarnación y reconciliación. La reconciliación que hablaremos hoy significa traer en unidad, dejar a un lado la hostilidad para tener paz y orden. Si lo vemos desde un ejemplo de dos personas que se han distanciado, han tenido alguna enemistad, o quizás tú has tenido alguna enemistad con alguien y esa relación sufrió una rotura, pues resulta que con el tiempo uno de los dos decide reconciliarse y decide iniciar un diálogo. Y esto, a su vez, de dejar la hostilidad, dejar el enojo a un lado y las discrepancias. Y con esto vuelven a ser amigos. Pues esto es lo que hizo Dios Padre. Por su amor por nosotros envió a su Hijo unigénito Jesús, los envió al mundo a morir en la cruz, y esto fue lo que hizo posible que el hombre pudiera tener una nueva posición con Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 5, y tomaremos dos versículos, el 6 y el 10, lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el versículo 10 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí podemos ver que con Cristo, cuando éramos aún débiles a su tiempo, Él murió por los impíos. Así que reconciliación significa esto. Fíjate que Dios nos alcanzó. O sea, no fue que nosotros buscamos reconciliarnos con Él. Dios nos alcanzó a través de su espíritu de perdón. Y esto es lo que hizo posible que tuviéramos una nueva posición con Él, ya no como enemigos ni débiles, sino como sus hijos. ¿Y mediante de qué? Mediante del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, quien fue a la cruz, y dice el gran manual que vertió su sangre en el Calvario para pagar tu deuda, mi deuda y la deuda de todos nosotros del pecado. Y así Dios hizo posible que pudiéramos y fuéramos salvos. Él mismo pagó el precio, porque es que nadie más podía pagar esto. ¿Y por qué? Porque esto solo lo podía hacer una persona que estuviera sin pecado. El manual de Dios dice de una manera muy clara y específica respecto al hecho de que Jesús nació de una virgen. En él no había elemento de pecado. Ningún tipo de pecado había en Jesucristo. Dios vino en él para que pudiéramos tener una posición y una relación diferente con Dios. Y es por eso la importancia de estas dos palabras, reencarnación y reconciliación. Porque para entender la Navidad, si hubiera sido cualquier otro bebé, no habría funcionado. Si hubiéramos tratado nosotros mismos de hacer algo para restablecer las cosas con Dios, no hubiera funcionado. En la palabra de Dios, la reconciliación siempre es la labor de Dios, que Él tomó la iniciativa. Ahora quizás muchos se preguntarán, o sea, que no se puede tener un nacimiento con un pesebre y todo lo demás. Bueno, esto está bien, pero siempre y cuando, ojo, se entienda lo que significa. No se trata de un bebé, se trata de Dios, quien se hizo niño, se hizo hombre, siendo nuestro Salvador y siempre siendo Dios. No se convirtió en Dios, siempre lo fue. Murió en la cruz y dio su sangre por nuestros pecados. En eso es que consiste la Navidad. Ahora bien, me gustaría dejarte esta pregunta al aire. Pregúntate, al pensar en la Navidad, ¿qué es lo que viene a tu mente? Y sé sincero contigo mismo, porque quizás nadie te hará esta pregunta. Al pensar en la Navidad, ¿en qué piensas? ¿Piensas en aquello con lo que nos bombardea el mundo, que es una actitud secular respecto a un momento santo del año y sobre una vida santa?
o que todo se trata de Jesús, se trata del proceso de reconciliación, del perdón, de redención y justificación de Dios Todopoderoso. Él dijo, Dios dijo que nos redimió, nos compró, nos justificó y declaró que ya no éramos culpables, pues pagó nuestro precio. Nos declaró santificados, lo cual significa que nos apartó y ahora en nuestro diario andar dependemos de Él para una vida consagrada. Y ojo, todo esto se manifiesta en tu vida como salvación, pero la salvación sin fe en Jesucristo no funciona. Todo esto pasa por tener esa fe puesta en el Hijo de Dios, en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, el que quita el pecado del mundo, para que empieces a entrar en ese nuevo título que Dios nos da como hijo de Dios y se empiece a manifestar la gracia de Dios en tu vida. Así que seguimos avanzando con este tema. Dios te bendiga grandemente y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Alfarero Mental Big. Dios te bendiga.